Les voy a presentar a quienes van a integrar este coloquio, que la idea es hacer una conversación amena, disparadora de preguntas que ustedes puedan presentar y luego voy a preguntarles a ustedes quiénes son que están acá, porque es importante también saber, bueno, esto es todo uno, ¿no? No es que estamos separados acá por un poquito más de luz y un poquito más cómodos capaz, pero la idea es que esto nos enriquezca a todos. Está con nosotros Ricardo Rosas, ¿no? Estoy entreverada porque no voy a cambiar el orden de los papeles ahora. Viene de Chile, es licenciado en psicología. Ha trabajado en un producto muy interesante, Ricardo, que es en la producción de investigación, y ha desarrollado 2 programas multimediales para el aprendizaje de preescolares ciegos y sordos. Estos programas son utilizados en escuelas especiales de todo el mundo hispano. Y bueno, se llama uno Canta Letras y otro Sueña Letras, y especialmente este programa para personas sordas, Sueña Letras, fue galardonado con un premio internacional a la Educación WISE 2012. También nos va a acompañar Rafael Sánchez Montoya, quien viene de España. Rafael está allí. Es doctor en métodos de investigación e innovación educativa, profesor de la Universidad de Cádiz, y ha trabajado en muchas investigaciones y también en la autoría de varios libros, como Nuevas tecnologías aplicadas a las didácticas especiales, Ordenador y discapacidad, Tecnologías de la información, dependencia y diversidad, las tecnologías en la escuela inclusiva, nuevos escenarios, nuevas oportunidades, y algo que nos toca un poquito más en Uruguay, fue coautor de Laptop, Andamiaje para la Educación Especial de UNESCO 2011. También está con nosotros Pablo Lecuona, aquí a mi lado, es de Argentina. Estudió comunicación social con orientación en comunicación comunitaria y hoy es secretario de Tecnología de Acceso a Información de la Unión Latinoamericana de Personas Ciegas, y funda Tiflo Nexos, que es una asociación civil sin fines de lucro que trabaja por la inclusión de las personas ciegas a través del aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Bueno, una experiencia que además muy enriquecedora que nos va a contar. Nos acompaña también Leonardo Peluso, es de Uruguay, licenciado en psicología y también en lingüística, y es coordinador de la Tecnicatura Universitaria de Interpretación de Lengua de Señas uruguaya, que se da en Montevideo, en Salto y en Tacuarembó, entre otras actividades que tiene. Y Jennifer Silva, la única mujer de este panel, que es profesora de idioma español y literatura, además de psicóloga, es asistente disciplinar de lengua y literatura en el Centro Ceibal, y también el Plan Ceibal está a cargo del proyecto Valijas de herramientas de tecnologías de la información y comunicación, y difunde la biblioteca digital del Ceibal. Tras las presentaciones y antes de empezar con las preguntas, me gustaría saber quiénes son docentes. ¿Quiénes son docentes? A ver, que levanten la mano. ¿Quiénes son docentes que trabajan con personas con alguna discapacidad? ¿Hay representantes o integrantes de colectivos de personas con discapacidad? Bien, trabajaremos con docentes. La mayoría son docentes y la mitad trabajan ya con personas con algún tipo de discapacidad. Tengo una carta de una persona que ha trabajado mucho en la realización preparando este coloquio, pero sobre todo de lo que está haciendo el Plan Ceibal a partir de este año en tecnologías, en el acceso, que sea más inclusivo. Y tengo una carta de él, de Jorge Gómez Graneri, que la voy a leer porque relata un poco lo que se ha hecho desde el Plan Ceibal en ampliar la llegada a personas que antes se les dificultaba, ¿no? O tenían mayor dificultad de acceder a esta tecnología. Jorge nos dice así, de mayor consideración, dice: si bien todo el Plan Ceibal se desarrolla en clave de accesibilidad e inclusión, lo relacionado a la discapacidad y necesidades educativas especiales solo había formado parte de proyectos acotados y acciones puntuales. A partir de este año, Ceibal instrumenta una línea de trabajo sobre accesibilidad transversal a todas sus áreas, con el objetivo de responder a necesidades y requerimientos de determinados colectivos beneficiarios del plan, entre quienes se encuentran las personas con alguna discapacidad. La innovación tecnológica ofrece opciones de accesibilidad que habilitan nuevos niveles de inclusión,
por lo tanto, los aspectos vinculados con la accesibilidad deben incorporarse a los proyectos desde su génesis. Por otra parte, desde Accesibilidad Ceibal, entendemos que las acciones deben llevarse adelante a partir de un espacio colaborativo de trabajo que incluya a los colectivos involucrados a través de sus instituciones y organizaciones de referencia, pues ellos serán los usuarios. Ejemplo de esto es la nueva imagen para los equipos destinados a estudiantes ciegos y con baja visión, en cuyo desarrollo participó la Inspección de Educación Especial, la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, el equipo docente de 2 escuelas, la 198 y 279, y el área de investigación y desarrollo del Plan Ceibal, entre otros. La inclusión, nos dice Jorge, se sustenta en el derecho a la igualdad, pero nunca podrá materializarse ni hacerse realmente efectiva hasta no respetar el derecho a la diferencia. Su éxito no depende solo de aspectos jurídicos formales, sino de ser entendida como un proceso. Las innovaciones tecnológicas en términos de software ponen a disposición de los docentes un abanico de herramientas que permiten generar accesibilidad conceptual, instrumentando propuestas didáctico-pedagógicas que habilitan otros recorridos en la construcción de conocimiento y contemplando las necesidades, intereses y tiempos de cada estudiante. Lamento no poder acompañarlos debido a un tema personal de salud, pero el presente espacio evidencia el valor que estos temas tienen para Ceibal en la construcción de espacios ciudadanos cada vez más justos y solidarios. Saludos cordiales, el profesor Jorge Gómez Granieri, Accesibilidad Ceibal. Bien, y ahora ya vamos directo a las preguntas, que las tengo por aquí. Y empezamos con Rafael. Simplemente para tratar de ubicarnos, a ver en qué nos vamos a hablar. Es una pregunta corta, ellos van a tener 2 o 3 minutos para contestar a las preguntas, y 2 o 3. No son exposiciones, a las 12 tenemos que terminar. Así que vayan apuntando el lápiz si quieren hacer preguntas cortas, concisas, y si no las resumo en el momento. Para todos hablar en el mismo lenguaje, me parece que es importante. ¿Cuál sería la denominación más apropiada cuando hablamos de personas con alguna discapacidad, ¿no? Porque a veces nos cuesta o han hecho campañas en cierto sentido para denominarlos de una manera, o decir, bueno, ¿cómo sería la mejor manera de mencionar? Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Lo ideal es llamarlo por el nombre, es decir, llamar Pablo, José, María. Pero comprendo que el cerebro tiene siempre tendencia a las etiquetas, ¿no? De hecho, el que yo sea español, rápidamente a todos nos ha venido una etiqueta. Espero que no sea mal. Quiere decir que rápidamente intentamos asociarlo una cosa con otra. Por otra parte, hay una evolución entre un paradigma basado en la deficiencia a un paradigma nuevo basado en la diversidad. Entonces, en este cambio de paradigma, todavía seguimos arrastrando un poco las denominaciones antiguas, por llamarlo de alguna forma, y aceptando que la diversidad no es un problema, sino que la diversidad es un valor. Si miramos las empresas más punteras, que investigan más, que están en el Silicon Valley, todas ellas trabajan con la diversidad. Tienen uno de nacionalidad japonesa, otro chino, otro que tiene rasgo autista, otro... Es decir, que la diversidad no es un problema, es un valor. Entonces, a la hora de denominarlo, personalmente creo que no tiene excesiva importancia, salvo que tenga algún efecto legal. Por ejemplo, hay personas que hablan, en vez de discapacidad, hablan de capacidades diferentes. Personas que hablan de que son especiales. En fin, yo creo que el ámbito es muy amplio. Pero, por ejemplo, en el caso español, a veces incluso tiene una discapacidad y no se dice la discapacidad. Se guarda, parece que es una vergüenza, lo mismo que una vergüenza acompañar a una persona con discapacidad a la calle, en fin, todo ese tema que poco a poco se va superando, ¿no? Pero en el caso español hay un tema también muy interesante, el tema, por ejemplo, de la asociación de chicos con dislexia. En el ámbito latino, que nos gusta mucho cambiarle nombre a las cosas para que todo siga igual, es muy propio cambiar la denominación de algo pensando que de esa manera cambiamos la realidad. Entonces, en el caso de la asociación, por ejemplo, de dislexia, en España la dislexia no está considerada una discapacidad. ¿Qué ocurre? Bien, no tengo el nombre de disléxico como discapacidad, pero ¿qué ocurre? Que si no vamos a los efectos legales, al no ser considerada una discapacidad, no se le prestan los servicios que hay que prestarle a la discapacidad. Entonces, la asociación lo que lucha es porque a su hijo con dislexia le llamen persona con discapacidad. Es decir,
que las denominaciones muchas veces dependen más de los efectos legales o efectos a la hora de reivindicar algo que del tema personal. Yo creo que lo ideal, si tenemos suficiente contacto con las personas, es el nombre propio y suficiente. Gracias. Bien, ¿y cuáles son las dificultades que encuentran las personas con discapacidad o con alguna discapacidad para acceder a la información y para la construcción de conocimiento? Sí, bueno, las diferencias son varias. Yo voy a intentar ser lo más didáctico posible, ¿no? Yo establecería alrededor de la computadora, porque en realidad, aunque le llamamos computadora, en realidad habría que hablar de dispositivo. Es decir, porque una computadora, una laptop, una netbook, tal, al fin y al cabo lo que son es una pantallita y depende un poco casi del tamaño lo que hace, ¿no? Entonces, quizá habría que hablar más de dispositivo. Alrededor del dispositivo, lo que tiene el dispositivo es un sistema de símbolos, y nosotros lo que trabajamos con él, a través del pensamiento, trabajamos con ese juego de símbolos. Entonces, ese símbolo tiene una parte formal, que es donde está soportado, que puede ser audio, puede ser visual, e interaccionamos con él de forma diversa, con el teclado, con el mouse, con la voz. Entonces hay un círculo ahí donde la computadora actúa, digamos, como prótesis, por ejemplo. Igual que para mí, pues, los lentes es una prótesis para poder ver. Existen diferentes dispositivos que se reúnen alrededor de la informática para actuar sobre la información que tú me estabas preguntando, el acceso. Entonces, el primer acceso es de tipo protésico, es decir, supongo que Pablo también utilizará un lector de pantalla, que lo que nos permite es, a través del oído, recibir la información que hay en pantalla. Diríamos que esos son un dispositivo de tipo protésico, que es sencillo en cuanto a las características que tiene, pero muchas veces son muy costosos, con lo cual hay un límite. Una vez que hayamos superado la parte esta protésica, por llamarlo así, me pongo el caso de mis lentes o las personas que tenemos lentes, el siguiente nivel sería la calidad que tiene el soporte digital, una página web, un recurso, un software. Es decir, la siguiente capa es la calidad que tiene esa capa digital, porque yo puedo tener, y me pongo el ejemplo de Pablo, un buen lector de pantalla, pero si me meto una página web donde no cumple 4 principios fundamentales, el principio de la perceptibilidad, el principio de la robustez, que después si queréis hablamos del tema, o el principio de la operatividad, no me sirve para nada. Yo puedo tener los mejores lentes del mundo, pero si la información me aparece de baja calidad, no tiene refuerzos auditivos para informaciones visuales, es decir, una serie de características, no me funciona. Y el último, y no quiero extenderme mucho, sería ya lo que andaríamos en el tema de la educación, de la escuela. En la escuela, si tenemos tecnología, sabemos que nuestra guía es el currículum. La ANEP tiene ahí un currículum que está bastante bien y esa es la referencia que tenemos. Entonces ahí lo ideal es trabajar con sistemas de enseñanza multiniveles y ahí voy con la inclusión. ¿Qué quiere decir eso? Yo fijo mis objetivos para todos los alumnos que tengo en el aula, independientemente de sus capacidades. El objetivo es el mismo, porque si no, no sería inclusivo. Ahora, lo que yo después hago es diferentes objetivos específicos en función de las características de cada alumno. Y ahí me apoyo en la tecnología para aprovechar su carácter multisensorial, su interacción multimodal, para cada alumno darle aquello que realmente pueda aprovechar mejor. Si tiene una discapacidad intelectual, pues apoyarlo con imágenes, aprobarlo con sonido, es decir, todo lo que hacemos los docentes. Bien. Leonardo, me gustaría preguntarte a nivel de personas sordas. No, ahí compartan ese. Bueno, no importa. A nivel de personas sordas, tú trabajas en lenguaje de señas, ¿no? En este caso, en el lenguaje de señas uruguayo. Es decir, ¿cuáles son las principales dificultades o barreras que presenta el sistema educativo para acceder a la información, ¿no? y también a la misma construcción de conocimiento? Bueno, buenos días. Yo en principio creo que, me parece que los voy a desilusionar un poco, porque en realidad yo no trabajo con discapacitados, ni con personas con discapacidad. Yo hasta me sentí como raro estar en este panel, en algún sentido, porque como no trabajo con personas con discapacidad, no podría como hablar desde ese lugar. Para mí, por ejemplo, un niño que nace sin audición, le hace un implante coclear, y lo coloca en una escuela de oyentes y no aprende la lengua de señas, ahí tenemos un discapacitado, y ahí tenemos cómo la medicina construye a un discapacitado no oyente. Sin embargo, nosotros no trabajamos con esa población, nosotros trabajamos con sordos. Los sordos son hablantes de una lengua diferente a la lengua mayoritaria, son hablantes de una lengua que tiene otra materialidad, que la están pudiendo ver, mientras yo hablo,
esa lengua discurre en otra materialidad. Por lo tanto, los sordos, igual que los angloparlantes, igual que los francoparlantes, no son discapacitados, salvo que Uruguay decida reconocer que todas las personas que no hablan español sean discapacitados. En realidad son discapacitados en algún sentido, porque necesitan intérpretes, porque no hablan la lengua de la mayoría. Pero creo que sería un poco fuerte decir que los ingleses son discapacitados o que los franceses son discapacitados. Por lo tanto, los sordos no son discapacitados, los sordos entendidos como hablantes de una lengua de señas, no aquellos a los que se hizo un implante y se los sometió a las prácticas oralistas, pero los sordos, que son hablantes de una lengua de señas, son una comunidad lingüística como cualquier otra comunidad lingüística minoritaria. Por lo tanto, yo trabajo con hablantes de una lengua diferente, con una materialidad diferente. Ahora bien, teniendo en cuenta eso, con quien yo trabajo, nosotros lo que estamos trabajando con fuerza a partir de esta idea es la promoción de la lengua, y creemos que la inclusión social y la accesibilidad tiene que ver con un Uruguay que se reconozca como un país bilingüe o trilingüe. En realidad Uruguay se reconoce como bilingüe en el año 2001, cuando dice en la ley de la lengua de señas, dice, se reconoce las lenguas de señas, la lengua de las comunidades sordas del Uruguay. Por lo tanto, supuestamente a partir del 2001, Uruguay debería haber iniciado un tránsito hacia la contextualización de todos los escenarios públicos en escenarios bilingües, cosa que no ha ocurrido o ha ocurrido más o menos. La universidad es bilingüe, la escuela pública es bilingüe, el liceo es bilingüe, hay en Montevideo un servicio de asistencia médica que es bilingüe, y eso es la accesibilidad para los sordos, es decir, poder ir a un médico y que el médico le hable en lengua de señas, poder tener un parto y que durante el parto se le hable en lengua de señas, poder ir al terapeuta en lengua de señas, poder ir a la escuela en lengua de señas, poder ir a la universidad en lengua de señas, poder ver la televisión en lengua de señas o con interpretación, lo que se llama closed caption, que es el subtitulado. Es decir, eso, ahí es cuando hablamos de accesibilidad e inclusión social, es decir, tornar los contextos sociales en contextos en los que se habla la lengua de señas. Entonces, ¿por qué yo quise separar esta temática de lengua de señas de discapacidad? Porque si nosotros relacionamos discapacidad y lengua de señas, la lengua se convierte en un artefacto compensatorio. La lengua es tratada como una prótesis. Y una lengua no es una prótesis. Una lengua es una lengua. Por lo tanto, el discurso de la discapacidad y el discurso de la comunidad lingüística son discursos que se contraponen. Yo no puedo decir, un sordo es un discapacitado que habla la lengua de señas, porque de hecho estoy colocando la lengua de señas en un lugar de prótesis. Y la lengua de señas no es una prótesis, la lengua de señas es una lengua. Entonces, me parece importante del lugar donde estamos trabajando, que es este. No sé si respondí lo que me preguntaste. No, de todos modos, tú lo que haces es un puente, ¿no? Digo, de conectar distintos lenguajes. O por lo menos está tratando el desafío, en este caso, digo, del Ceibal, es, bueno, incluir a mayor número de personas. Puente, cuando hablamos de puente, hablamos de la necesidad que tienen las comunidades de interconectarse, lo cual totalmente de acuerdo, pero a su vez hay otra necesidad, que es la necesidad que tienen los sordos de reconocerse como hablantes de una lengua. Es decir, es una necesidad como de autoestima, que tiene que ver con una autoestima lingüística, que me parece que si la pensamos solo desde el punto de vista del puente, siempre estamos pensando desde lo que los oyentes a veces necesitamos que los sordos hagan. En realidad, nosotros estamos trabajando en la lengua de señas por sí misma, por lo tanto, estamos generando dispositivos tecnológicos que no van a ser para puentear nada, sino que van a ser para poder pensar, investigar, desarrollar conciencia metalingüística en su propia lengua. Es decir, estamos generando un diccionario monolingüe, LSU, que no tiene ningún interés de puentear, sino que tiene interés de ser el primer diccionario que exista acá en Uruguay, y no hay en otro lado tampoco, en que los sordos puedan reconocer a su lengua desde su lengua. Es un avance tecnológico de lo que llamamos tecnologías de la lengua, que es muy importante, y viene de esta idea muy fuerte de que son una comunidad lingüística y que la lengua no es un artefacto compensatorio. Eso es muy importante para nosotros. Igual puente era como encuentro, no como puentear. Sí, sí. Pablo, en tu caso, ¿cuáles han sido, vos mismo, ¿no? ¿Con qué dificultades te has encontrado para construir este conocimiento? Bueno, retomando quizás algunas de las cosas que decía Rafael y demás, en estos tiempos para las personas con discapacidades visuales, digamos, tengamos en cuenta cuando hablamos de discapacidad visual, hablamos de personas ciegas o de personas con una baja visión
que necesitan ciertas adaptaciones o que ven hasta un punto, pero hay muchas cuestiones en las que no se pueden manejar con la vista. O sea, es muy amplio el espectro de la discapacidad visual y a veces quienes están en el medio, quienes tienen baja visión, son los que están menos vistos, los que están más invisibles. Para las personas con discapacidad visual, los desarrollos tecnológicos de los últimos 10, 20 años han abierto enormes oportunidades en lo que es al acceso a la información y a la autonomía. Pensándolo, como decía Rafael, como una primera cuestión, la herramienta tecnológica hoy es una prótesis en el sentido de que es una herramienta que te permite de manera autónoma acceder a contenidos, producir contenidos, manejar información en la que antes dependía siempre de otras personas. O sea, cuando una de las grandes dificultades que, por ejemplo, tienen los niños con discapacidad visual para la inserción educativa siempre es el tema del acceso al material didáctico. Si bien no todo se resuelve solamente desde el acceso a una computadora, porque hace falta un sistema de escritura tangible y para eso está el sistema de escritura en braille o la letra en tamaños grandes, en altos contrastes para las personas con baja visión, hoy las herramientas tecnológicas nos permiten resolver de manera autónoma lo que es el acceso y el manejo a información. Digamos, uniendo el desarrollo tecnológico, los programas lectores de pantalla, los magnificadores, ahora todo el desarrollo de la tecnología móvil, por eso no hablamos solo de una computadora, sino de distintos dispositivos que pueden ser accesibles para una persona con discapacidad visual, nos abren estas enormes puertas en cuanto a posibilidades de acceso a la información. Esto es una gran oportunidad, pero a la vez es un riesgo y es un desafío, porque todas estas tecnologías están disponibles. Tecnológicamente es maravilloso, el mundo podría estar resuelto en un montón de cosas para las personas con discapacidad visual. Sin embargo, no basta con poner una computadora o una tablet en la mano de alguien para que se le solucionen todos sus problemas. Hace falta trabajar estos temas desde varias dimensiones, de la dimensión de la formación, del aprovechamiento y del conocimiento de las herramientas, desde la dimensión incluso del trabajo institucional y de las políticas que permitan aprovechar y articular estos recursos. Entonces, tenemos, por un lado, enormes oportunidades que han ido creciendo. Hoy tener una discapacidad visual es mucho más simple que hace 20 años, pero a la vez tenemos este gran desafío que también hablaban de lo que sería esta segunda capa, ¿no? La segunda capa que es, tenemos una herramienta maravillosa para acceder a la información, pero si esa información cuando se diseñe no se la diseña de manera accesible, de manera universal, que pueda servir para todos, a veces por puros desconocimientos, nos seguimos encontrando con barreras. Porque yo puedo tener la silla de ruedas y puedo manejarme autónomamente, pero si tengo barreras que no me permiten pasar con la silla, esa herramienta no me sirve tanto. Bueno, pasa en parte lo mismo con la discapacidad visual. Y sobre todo, digamos, hoy cuando hablamos de las diferencias entre quienes pueden acceder y no pueden acceder a las tecnologías, hablamos de una brecha digital. En el caso de las personas con discapacidad visual, si no trabajamos estos otros aspectos de formación, de aprovechamiento, de políticas, de acceso a herramientas, tenemos riesgo de caernos en un abismo digital, que es mucho más grande, porque la persona con discapacidad visual no tiene otra alternativa muchas veces para el acceso a la información. Y aquí quizás también quiero hacer un comentario sobre lo que decía Leonardo, pequeñito. O sea, entiendo el planteo de la lengua de señas como una lengua, pero eso no hace que las personas que tienen un problema auditivo no sean unas personas con discapacidad. Porque quien habla inglés y tiene toda la oportunidad de aprender todos los demás idiomas. Quien tiene una discapacidad auditiva, es fantástico que se tenga una lengua, que esa lengua se universalice, que esa lengua llegue a todos lados, pero no tiene en muchas oportunidades la posibilidad de elección, porque hay una limitación física que no le permite la elección de otras lenguas. Entonces, digamos, me parece que en el tema de la discapacidad tenemos que tener claro que por un lado hay una limitación física clara, digamos, real, que después lo que se haga desde la sociedad, las oportunidades, los puentes, los desarrollos tecnológicos, el contexto, ayudan a que esa discapacidad no sea un problema. Pero empecemos por reconocer que la discapacidad empieza con un problema, que después depende de ese contexto y de esas oportunidades que permita a la persona con discapacidad insertarse en un medio en igualdad de condiciones. Y en eso un programa como Ceibal y este tipo de programas que se vienen desarrollando en América Latina son fantásticos porque nos están permitiendo que personas que de otra manera no estuvieran accediendo a la tecnología incorporen esa tecnología y la usen como herramienta para acceder en igualdad de condiciones.
Gracias, Pablo. Ricardo, que en la presentación ya decíamos, ¿no?, que has trabajado especialmente en desarrollar productos específicos para personas sordas y personas ciegas, ¿no? ¿Qué alternativas o qué soluciones se presentan desde la tecnología para estas personas? Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Mucho gusto tenerlos todos acá. Mira, en realidad es muy distinto, como dice Pablo y Leonardo, es muy distinto el tipo de soluciones que se pueden desarrollar y generar para personas ciegas que el tipo de soluciones que se pueden generar para personas sordas. Porque en realidad el tipo de limitación sensorial hace que la naturaleza de las soluciones oriente a aspectos totalmente diferentes de, voy a hablar ahora de desarrollo cognitivo, ¿no?, que es el área que me interesa. Con las personas ciegas es meramente un asunto de accesibilidad, ¿ya? La verdad es que las personas ciegas, como bien dice Pablo, tienen potencialmente el acceso al código lingüístico intacto, ¿ya? No es un problema porque, no quiero decir que necesariamente en el caso de los sordos sea un problema en su lengua, pero sí claramente hay una limitación, como muy bien lo pone Pablo, para el acceso a otros posibles lenguas, ¿no? Porque lo que es claro es que la lengua escrita, que es la que me parece nos interesa promover para lograr una alfabetización plena y por lo tanto una educación completa de todas las personas que nos interesa participen del proceso educativo, la alfabetización es básica, es esencial. Porque la alfabetización, esto que nos da acceso al código escrito, es muy importante no solo por un aspecto de compartir cultura, que ese es el aspecto que me parece más trivial, es por el aspecto que la alfabetización como posibilidad de acceder a un código secundario, esto es, un código sobre el código, ¿ya? El código escrito es un código sobre el código, es una representación gráfica del habla, ¿ya? Al adquirir un código secundario del habla, la verdad es que se transforma el pensamiento, ¿ya? Y esto ya lo dice Vygotsky hace mucho tiempo y tiene toda la razón. Es muy distinto un niño que no habla a un niño que habla, así como es muy distinto un niño que escribe de un niño que no escribe, ¿ya? ¿Por qué? Porque el código escrito transforma el pensamiento, ¿ya? Y lo transforma de una manera esencial. Lo hace de una complejidad que le permite acceder a un nivel conceptual diferente. Voy a decirlo así mientras tanto solamente, ¿no? Por lo tanto, el acceso al código escrito no es trivial, ¿ya? No es trivial en el sentido de que no es lo mismo escribir que no escribir, ¿ya? Y por eso es que me parece que las tecnologías, en el caso de los sordos, a lo que deben propender es a mediar de la mejor manera posible que el niño sordo acceda al código escrito. Ustedes saben que el código escrito como segunda lengua para un niño sordo es tremendamente difícil, porque para el oyente el código escrito está representando de manera uno a uno, en el caso del castellano por lo menos, de manera absolutamente transparente el habla a lo escrito. O la pati es i, o la at i. ¿Ya? Es una representación uno a uno de los fonemas. Al carecer los sordos del acceso a esa representación, obviamente que su comprensión del código escrito es de una complejidad tremenda, ¿no? Y por lo tanto, las tecnologías, me parece en el caso de los sordos, deben promover desde muy pequeños, no que necesariamente que hablen, porque creo que eso nadie lo querría pretender, pero sí que entiendan ese código escrito. Ya ustedes saben, personas sordas, incluso de nacimiento, incluso de padres sordos, de nacimiento, o sea, con un entorno, con una lengua de señas rica, esas personas sordas, con mediaciones muy intensas, logran una comprensión del código escrito y una emisión del código escrito, una producción comparable a las personas, entre comillas, normales, ¿no? Por decirlo muy entre comillas. Pero para eso se requiere muchísimo trabajo, ¿ya? Y creo que ahí sí las tecnologías pueden hacer un trabajo importante. Bien, gracias Ricardo. Jennifer, ¿qué productos ha generado el Ceibal en clave de accesibilidad? Bueno, buenos días para todos. Bueno, escuchándolos a todos los panelistas se me iban ocurriendo toda una serie de ideas, ¿no? En primer lugar, bueno, retomando un poco el planteo de Rafael, Ceibal ha intentado que la tecnología también pudiera funcionar como ese artefacto para, bueno,
generar ese enlace y ese medio para que los ciegos pudieran acceder de forma gratuita a lo que son, por ejemplo, los lectores de pantalla. Eso fue uno de los puntos en los que ha empezado recién Ceibal este año a poder trabajar, y bueno, Jorge Gómez, el compañero que escribió la carta, es el que está a cargo de ese proyecto, que para todos Ceibal en realidad es un orgullo y es un desafío muy grande. Ustedes saben que Ceibal surgió con el objetivo de hacer accesible la tecnología y disminuir, como de lo que hoy hablaba Pablo, lo que es esa brecha digital. Pero estas poblaciones, las poblaciones sordas, las poblaciones ciegas, incluso los alumnos con dificultades de aprendizaje, que es así como les llamamos, por ejemplo, acá en Uruguay a los disléxicos, no decimos que son discapacitados, sino que tienen una dificultad específica del aprendizaje, eran poblaciones como que habían quedado de alguna forma relegadas hasta ahora, hasta a fines del año pasado, que Jorge, empezó con proyectitos concretos a trabajar y a poder generar accesibilidad también para estas poblaciones, que muchas veces por ser minorías, en general como que van quedando más relegadas. Bien, estas computadoras, las Magallanes, con una imagen especial para ciegos, con el lector de pantallas, fue una de las cosas que se logró este año en Plan Ceibal. Sin embargo, esto, digamos, es como lo más ambicioso de todo lo que hemos llevado adelante. Yo particularmente en Plan Ceibal trabajo en el proyecto de la biblioteca de Ceibal. La biblioteca de Plan Ceibal es una biblioteca digital a la que se accede desde los distintos equipos, no solo desde las Ceibalitas o desde la Magallanes, también desde las tablets. Y en este proyecto hemos trabajado muy fuerte para poder incorporar material multimedia, para que el acceso a los conocimientos no solo se diera a través del código lingüístico, de ese código que manejamos todos y en su vertiente escrita, ¿no?, a través de libros o de fichas de actividades, sino también que pudiera ser accesible a través de otras modalidades. Por ejemplo, en la biblioteca contamos con una serie de audiocuentos y libros que están musicalizados, que están ambientados en distintos paisajes sonoros y que aparecen locutados. Esto, por ejemplo, para la población ciega es importante, pero no solamente para ellos. Le brinda la posibilidad a los docentes, incluso en el periodo en el que el niño no ha adquirido un manejo de lo que es el código escrito, empezar a trabajar y reforzar a partir de la oralidad todo lo que va a ser, digamos, como las capacidades preambulares del desarrollo del código escrito, el aprendizaje de la lectura y el aprendizaje de la escritura. En este ámbito, entonces, es como que nos permite la posibilidad de irnos o de ir un poco más allá de lo que es el ámbito de la discapacidad y abordar en realidad a lo que es la diversidad de los estudiantes que tenemos en nuestras clases. No todos los estudiantes, aunque digamos no son discapacitados, que tenemos en las clases normales, no todos aprenden de la misma manera. Por eso es importante incluir materiales con distintos grados de dificultad, como tenemos en nuestra biblioteca, pero también que permitan a los estudiantes que puedan seleccionar el material de acuerdo a la modalidad de aprendizaje que cada uno de ellos presente. En cuanto a los sordos, este año y bien recientemente se incorporaron al portal de Plan Ceibal una serie de videos en lengua de señas, en donde tenemos el video, por ejemplo, de los cuentos de la selva de Horacio Quiroga y abajo, como decía Leonardo, la ventanita con la intérprete realizando entonces esta comunicación y presentando un material con estas características de bilingüismo. Otro de los materiales que también tenemos en la biblioteca tiene que ver con toda una biblioteca en audio. Contamos con paisajes sonoros, con canciones, además de los audiocuentos que hoy les estaba contando. Para seguir avanzando, Rafael, ¿la tecnología genera nuevas barreras? Sí, sí que genera nuevas barreras. ¿Cuáles? Yo, una cosita nada más que una pequeña anécdota, con el tema de la discapacidad. Hace unos meses hice un curso en Madrid, en ONCE, en la Organización Nacional de Ciegos, y era para usuarios ciegos. Yo creo que era el único vidente que estaba allí, pedí autorización, me dijeron que sí. Entonces los ciegos utilizaban el lector de pantalla, que como sabemos es la reproducción auditiva de la información que aparece en pantalla,
Y como ellos están acostumbrados a manejar el lector de pantalla, lo leen muy rápido, mucho. Y lo sabe bien Pablo, que se está riendo, mucho. Dice que es la voz de nuestra conciencia, dice Pablo. Entonces, lo leen muy rápido. Y yo levantaba la mano, por favor, importa, mira, es que no me acabo de entrar muy bien, ¿podíais poner un poquito más despacio, por favor? Ah, sí, no hay problema. Lo mismo que le decimos nosotros a las personas con discapacidad, no hay problema. Y al rato nos olvidamos perfectamente, porque siempre vamos trabajando con la mayoría, siempre trabajamos con la media. Entonces, al rato otra vez, y levantaba el brazo. ¿Te importa otra vez? O sea, que allí yo era un auténtico discapacitado en el sentido de que el contexto desde fuera podía ser visto como el capacitado era yo, entre comillas, y en aquel contexto era el discapacitado. Luego, sobre el concepto ese, yo soy miope, y soy miope. Es decir, no tengo una capacidad visual diferente. No, soy miope, ya está. El ministro de Economía de Alemania, discapacitado físico, va en silla de ruedas, y un ministro que había en Inglaterra hace un par de años era ciego. Quiero decir, que la discapacidad no tiene por qué ser en ningún momento ni algo peyorativo, ni algo que excluya por la simple denominación. De hecho, se están intentando utilizar otras palabras como diversidad funcional, o decir, otros términos que posiblemente en el tiempo se acabe aceptando, ¿no? Y perdona lo de la tecnología. Sí, la tecnología creo que siempre facilitan cosas y dificultan otras. Eso ha sido alrededor de la historia. Es decir, antes, por ejemplo, las personas ciegas, muchos de ellos, al menos en España, se dedicaban al tema de las centralitas cuando no eran automáticas, pues casi todas las personas que trabajaban en las centralitas metiendo los pinchitos para dar las conexiones, muchas de ellas eran personas ciegas. Cuando empezó la tecnología digital y ya no hicieron falta, se quedaron sin empleo. Es decir, que la evolución de la tecnología realmente va creando problemas. Ahora tenemos, por ejemplo, el tema de las tablets. El tema de las tablets es muy intuitivo, perfecto para el tema de la comunicación aumentativa. Facilita la interacción accesible e inmediata, perfecto. Pero las personas con dificultades motrices tienen dificultades porque el fabricante, y ahí es donde vamos a un tema fundamental, y yo creo que la culpa de todo la tiene la estadística, el aprender eso de la media aritmética me parece que ha sido un desastre, ¿eh? A ver si intentamos no trabajar nunca con la media aritmética, es decir, con la media. Los fabricantes, cuando hacen los productos, lo hacen pensando en la mayoría, y ya está. Y la minoría, aproximadamente un 10%, depende del país, pues la minoría tiene que estar continuamente pidiendo que por favor sean accesibles, que por favor, lo que está comentando antes del plan Ceibal, que hace un esfuerzo por hacerlo, porque no se tienen en cuenta los estándares. Y eso pienso que se consigue a base de legislación, a base de obligarlo a que cuando haya un producto en el mercado tenga un sellito que ponga dispositivo accesible. Y con ese dispositivo se venden. Y si no tiene ese dispositivo, no se vende. Yo les recomendaba a las escuelas españolas, cuando mandaban material al ministerio, que muchos de ellos no tenían subtitulado. Y yo les decía, por favor, devolverlo. Si posiblemente no hay mala fe, ni muchísimo menos. Simplemente que el que manda el material, pues no piensa que hay personas que necesitan el subtitulado, que necesitan Cuando manden una computadora y no sea accesible para una persona con algún tipo de discapacidad, hay que devolverla a quien lo haya mandado, decirle, señor, muchas gracias, pero este dispositivo necesita un conmutador, necesita un reconocimiento de voz, necesita esto, y yo no lo acepto porque no cumple un principio del diseño universal. Leonardo, ¿cuál es la relación que hay entre la actual... te quedas con entre la actual educación bilingüe, ¿no?, para las personas sordas y las tecnologías de las lenguas? Antes, una breve idea, que yo no quería discutir sobre el concepto de discapacidad, simplemente decir que yo no trabajo con discapacitados, que es distinto, o sea, que no quiere decir que no, porque eso sería yo puedo discutirlo mucho rato, pero eso sería para otra discusión. En realidad, la idea acá es hablar de otras cosas, entonces nunca quise discutir el concepto de discapacidad, lo que ni qué son o quién es discapacitado, ni qué es discapacitado. Sin embargo, lo que sí quería plantear es que yo no trabajo, y por eso tiene que ver con todo el marco de donde estamos trabajando. Estoy totalmente de acuerdo con Ricardo en el sentido de que el objetivo de la educación de los sordos tiene que ser un objetivo que propenda a la enseñanza de la escritura, parte del objetivo. No el único, ¿no? Creo que un objetivo de educación de los sordos es también que los sordos conecten con la idea de que son sordos y con la idea de la historicidad de la sordera, con la idea de lo que supone pertenecer a esa comunidad específica. O sea que me parece que la educación de los sordos tiene que ser una educación donde se refuerce muchísimo la autoestima en tantos sordos. Aparte de eso, creo que también es muy importante para los sordos el aprendizaje de tecnologías de la lengua, dentro de los cuales incluimos la escritura.
La educación en Uruguay es una educación que propende al bilingüismo, es decir, es una educación en la que se trabaja en la oralidad con la lengua de señas. Fíjese qué contradicción, pero no es ninguna contradicción. En la oralidad se trabaja con la lengua de señas y en la escritura con el español. Es un bilingüismo muy particular, con una distribución funcional de las lenguas muy específica, que probablemente no existan otros bilingüismos tan marcados, ¿no? Cuando uno va a estudiar un colegio bilingüe inglés, uno aprende a escribir en inglés, a hablar en inglés, a escribir en español y a hablar en español. En cambio, la propuesta bilingüe para los sordos es la oralidad en una lengua, la escritura en otra. Eso supone, como bien dijo Ricardo, determinadas problemáticas muy grandes. Y para nosotros, para mí lo que es clave es ampliar el concepto de escritura. Porque nosotros pensamos la escritura como esa tecnología, como dijo Ricardo, que representa las unidades de la lengua. O sea, yo tengo la escritura, es una tecnología que a mí lo que me hace es representar las unidades de la lengua. Hay dos tipos de tecnología escrita. La nuestra, que es fonográfica, es decir, representa unidades fonológicas, como dijo Ricardo, y existe, por ejemplo, en los kanjis japoneses, las escrituras que son logográficas, es decir, representan unidades morfológicas. La escritura lo que produce, también estoy de acuerdo con Ricardo, es una expansión cognitiva vinculada estrictamente o más que nada a las funciones metalingüísticas. Es decir, hay autores que aún dicen que la función metalingüística, tal como hoy la conocemos, es dependiente de la escritura. Las personas que no conocen la escritura no tienen esa expansión metalingüística como tenemos nosotros los alfabetizados. Por lo tanto, dejar a los sordos sin la escritura es dejar a los sordos sin todo un contexto de pensamiento vinculado a la propia reflexión sobre su lengua. Ahora, ojo, la escritura no es la única tecnología de la lengua. Como planteó Jennifer en realidad, por ejemplo, el Ceibal está usando otra tecnología de la lengua que son los registros. El registro también permite generar un texto diferido. Y el texto diferido es propio de la textualidad, digamos, la textualidad letrada, supone el trabajo con textos diferidos. Es decir, tengo un texto que se separa del momento de enunciación y queda como objeto. O sea, lo importante, lo que hacen estas tecnologías es que el texto el texto que estoy diciendo es parte de mi sonido. O sea, es evanescente, se va en la medida en que yo estoy hablando y ustedes no lo pueden trabajar. En cambio, si yo a través de la tecnología escrita o de la tecnología de registro, lo que hago es objetivar el texto, lo transformo en objeto, como es una silla o como es un pizarrón, es un objeto. Al transformar un objeto es que a mí me permite manipularlo, interpretarlo, generar la conciencia metalingüística, etc. Entonces, lo separás, digamos. Lo separamos del momento de enunciación y del que lo dice. O sea, la tecnología de la lengua lo que hace es separar el texto del enunciador. Entonces, no solo podemos pensar en el caso de los sordos, o no deberíamos pensar en el caso de los sordos, en una alfabetización exclusivamente en español escrito. Nosotros ahora estamos trabajando muchísimo en lo que sería la alfabetización, entre comillas, el letramento, habría que decirlo, como dicen los brasileños, el letramento en videograbaciones. Es decir, que los sordos puedan contactar con un texto diferido que sea videograbado. Entonces, a mi entender, las ceibalitas no tienen que hacer nada para los sordos. No se necesita ningún artefacto adicional. Los sordos lo que necesitan es una buena computadora con posibilidad de edición de videos. Entonces, si los sordos tienen una buena computadora con posibilidad de edición de videos, ahí ya está, es lo único que necesitan, en realidad. Entonces, ¿por qué es lo único que necesitan? Porque yo creo que en este momento hay que transitar hacia la textualidad diferida en videograbaciones. Eso no supone tanto tecnología diferente para ceibalitas, yo creo que es la misma, lo que sí supone una muy buena tecnología de grabación. Porque no es un texto videograbado escrito, no es que yo puse a un sordo, habló durante 1 hora y media, es un socotroco indivisible, y eso es el texto videograbado que le voy a presentar a un sordo. No. Un texto videograbado necesita una fuerte organización. Yo tengo que organizar el texto en párrafos, capítulos, segundos. O sea, nosotros estamos generando una tecnología que en realidad ya existe, la humanidad ha generado, o sea, que hay un grupo ya de personas que están trabajando en esto, que es un grupo religioso, son los testigos de Jehová, que tienen traducida la Biblia, traducidos los libros, etcétera, pueden entrar a la página de ellos, y ellos generaron una tecnología de traducción, que a mí me parece que es la tecnología que debería empezar como a trabajarse, donde ellos presentan los textos videograbados absolutamente organizados. Yo puedo entrar al párrafo tal, no tengo que verme todo el video para llegar al párrafo tal, puedo ir directamente al párrafo tal, está organizado, o sea, un texto escrito, aun cuando sea videograbado,
tiene que ser organizado, si no, no funciona funciona como un socotroco, vamos a llamarlo así. Entonces, me parece que hoy en día nosotros en la Universidad de la República está digamos, importando esa tecnología de videograbación. Y creo que es ahí donde está la clave de la textualidad escrita en este momento para sordos. Porque aparte, no solo los testigos de Jehová generaron esa tecnología, sino que además la probaron. Porque ellos trabajan, o sea, es un grupo que funciona de forma muy letrada. Van casa por casa y leen la Biblia. Y bueno, con los sordos funciona muy bien. Van con los videos y trabajan con los videos como si fuera escritura. O sea que está absolutamente probado que los sordos funcionan muy bien con la textualidad escrita como textualidad videograbada. ¿Y eso se está aplicando acá en Uruguay ya? Se está aplicando en Uruguay y estamos empezando a traducir. Mi idea es que la tecnicatura nuestra pueda, de acá al 2015, abrir las puertas para sordos, que los sordos se formen como traductores, porque la traducción se hace tiene que hacerse entre par, oyente y sordo. O sea, no puede traducir ni un sordo solo ni un oyente solo, tienen que traducir de a parejas. Entonces, la idea es formar sordos traductores y que a partir del 2017, que egresarían, empezar a traducir realmente como corresponde. Esa es la tecnología que nos está faltando en realidad. Bien. Pablo, ¿qué importancia, vos de alguna manera ya lo adelantaste, pero qué importancia tienen las tecnologías de la información y la comunicación en la incorporación de las personas que tienen baja visión o personas ciegas a los espacios educativos? Bueno, justamente como decía antes, creo que hoy la tecnología es un medio a través del cual se puede alcanzar la igualdad de condiciones en lo que es la inserción de un niño o un joven con discapacidad en un medio educativo. Básicamente desde varios lados, digamos. Por un lado, como decíamos antes, la computadora con el lector de pantalla o con el ampliador es una herramienta de acceso a la información. Acceder a un material que está hecho digitalmente y poder leerlo mediante un lector de pantalla, verlo en pantalla ampliado, es una manera de autónomamente, digamos, acceder a esos contenidos que muchas veces no se tenían disponibles. También la tecnología a un nivel más institucional, digamos, facilita lo que es la producción y la articulación de redes de producción de materiales accesibles. Si bien se debe tender a que cuando se diseña cualquier material ya se diseñe con posibilidad de accesibilidad, y en eso me parecen bien interesantes los trabajos como el de la biblioteca, por ejemplo, de Ceibal, donde si los libros que se hacen en digital para los chicos en general se hacen en un formato que es accesible para el lector de pantalla, estamos accediendo en igualdad de condiciones a ese material, a ese libro, que es uno de los grandes problemas. Pero por otro lado, más allá de este uso individual de la tecnología, yo siempre pienso los efectos de la tecnología como desde dos aspectos. Desde el individual, donde una persona que tiene una computadora puede acceder, puede producir información, puede buscar información de forma autónoma en Internet. A ver, hablamos de cuestiones bien concretas en lo cotidiano, como leer un periódico que antes era imposible. A mí en la escuela me mandaban a buscar información en el diario, en el periódico, sobre tal o cual tema y lo tenía que hacer con otro. Hoy lo puedo hacer a través de Internet. Pero otra dimensión, que es la que creo que más hay que trabajar desde lo institucional, desde la conformación de redes, desde las políticas públicas, es la posibilidad que tenemos de lo tecnológico de hacer accesible lo que es, por ejemplo, el material educativo, los libros escolares, los materiales que el chico tiene que leer en la escuela, el material en la universidad. Hace unos años hicimos un diagnóstico sobre acceso a educación de personas con discapacidad en Argentina y en Uruguay, y en los dos países los datos dan un dato muy preocupante que hay que tener en cuenta y pensar cómo la tecnología nos lo puede resolver. La deserción en la escuela media, lo que aquí es el liceo, en el caso de las personas con discapacidad visual, es de un 70% contra un 30% de las personas sin discapacidad. Uno de los problemas fuertes es el del acceso al material. Y en el terciario ocurrió lo mismo, en el nivel superior, en la universidad, el índice de personas con discapacidad visual que llegan a hacer una carrera universitaria es mucho menor que el de la población en general. Y el tener el material en tiempo y forma es fundamental, y hoy la tecnología permite, por ejemplo, que un material impreso se pueda digitalizar mediante escáneres, mediante programas de OCR, y hacérselo legible por un lector de pantalla. Pero no solo legible por un lector de pantalla, que se pueda imprimir en letra grande o imprimir en braille en una institución que cuente con impresora braille,
porque para los niños, para los primeros pasos de alfabetización necesitas tener el material, donde la tecnología lo permite, o convertir en audio. Y sobre todo, bueno, que ahí uno viene de trabajar muchos años en una experiencia que es la de Tiflolibros, que es una biblioteca para ciegos en Internet, que empezamos a hacer en Argentina hace varios años. Sobre todo lo que nos permite también la tecnología es la puesta en común de los recursos. Hoy, cualquier material que se digitaliza, que se hace accesible en cualquier parte de América Latina, se puede usar en cualquier otra parte. Digamos, fácilmente podemos transmitir un libro, fácilmente podemos transmitir un texto educativo. Entonces, ahí es importante también el trabajo de conformar redes, porque realmente a lo que tenemos que tender es esto, a que el niño, que el adolescente, que el estudiante con discapacidad tenga las mismas herramientas, el mismo acceso a la información. Además de usar esta tecnología para los fines didácticos. O sea, como decíamos, la tecnología no resuelve por sí misma los problemas. Por un lado nos da el acceso a la lectura, al material impreso, y por otro lado es una herramienta que hay que explotar para el aprendizaje, para el trabajo en el aula, para el trabajo con distintas cosas, y por eso es importante en estos programas no solo incluir la computadora accesible, sino ver recursos, ver software, ver aplicaciones que van a servir para de forma accesible, como se decía, se plantean los objetivos en el aula y después ver cómo llegamos a trabajar esos objetivos desde las necesidades específicas, desde la forma específica de cada alumno. Y en eso también la tecnología nos abre buenas posibilidades. Pero bueno, hay mucho trabajo alrededor de los docentes, de quienes planifican, de quienes investigan y de quienes desarrollan. Porque esto decíamos, si uno desarrolla pensando en esa diversidad de usuarios, es fundamental. Quiero brevemente contar, solamente, lo que decía Rafael, a veces la obligación de hacer las cosas accesibles. Es un caso bien concreto, el caso de Apple. Apple es caro, pero es accesible, es una de las cosas más accesibles. ¿Saben por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos no puede comprar dispositivos que no sean accesibles. Eso obligó a que empresas, todos quisiéramos ser proveedores del gobierno de Estados Unidos, a que por esa obligación, por esa política que obliga a la accesibilidad, en los últimos años de repente se desarrolló un montón de accesibilidad en los dispositivos de Apple. No porque el señor Apple se despertó y dijo, quiero ser bueno hoy, sino porque se les obligó a pensar en ese 100% de los usuarios. Y es importante saber que eso se puede y es necesario hacerlo, porque la accesibilidad no es una caridad, sino es un derecho de todos. Gracias, Pablo. No sé si tienen preguntas que las pueden ir llegando a hacer llegar por medio de escrito. Seguimos con las preguntas, nos quedan 15 minutos, o sea que tenemos que picar acá. Ricardo, ¿qué aspectos se tienen que tener en cuenta para el momento de generar un software que atienda las necesidades de cierto colectivo, ¿no? Que presente alguna discapacidad? ¿Y qué ocurre, también si eso también se puede extender a otros países, se puede hacer experiencias que se puedan claro. masificar? No, esto es muy simple y esta respuesta sí que va a ser breve. Los usuarios. Tú no puedes hacer nada en discapacidad sin tener como protagonista esencial al usuario final. Y nosotros eso lo hemos aprendido desde el principio y nosotros que hacemos software para niños, Soñarete es un software para niños, ¿no? Y es para niños sordos de cada comunidad de sordos. Y nosotros nos hemos obligado a cada versión a hacerla con niños de los países que son las versiones, ¿no? Los llevamos a Chile, lo pasamos fenomenal, trabajan los chicos allí y ellos dicen cuáles son las palabras útiles, qué actividades tienen que tener, etcétera. O sea, lo esencial en el trabajo con personas con necesidades especiales es que ellos son los protagonistas y quienes definen cómo y por qué debe hacerse qué actividades, ¿no? Yo creo que ese es además el secreto del éxito de las cosas que hacemos. ¿Y se puede aplicar o replicar en otros países o en cada país se lo tendrían que resolver de acuerdo a las necesidades de cada país? Lo que pasa es que las cosas que nosotros hacemos, las versiones para cada país, las licenciamos después de un estrictísimo proceso de selección y hasta no conseguir fondos que nos permitan garantizar que está hecho por usuarios de los propios países, no las liberamos. Eso, y por eso es que las versiones están también hechas con altísima calidad desde cada país en que se hace. Porque tú sabes que la lengua de señas es distinta en cada país, ¿no? Y por lo tanto, así que, no, yo diría que lo esencial es el centrarse en el usuario. Y tú ves de repente algunos software, incluso algunos de corriente principal, hechos para personas con discapacidad, que tú ves que el usuario se pregunta, pero ¿cómo a alguien se le pudo ocurrir esto? ¿No? Claro, porque ese alguien probablemente no tenía la discapacidad. Claro. Eso te diría.
Yo le quería preguntar a Jennifer, ¿cuáles son las características, ¿no? Porque acá hay muchos docentes, ¿no? Pero ¿cómo las instituciones, qué características deben tener las instituciones o los docentes para poder aplicar o tener en cuenta estas tecnologías en el momento de, bueno, de enfrentarse en una clase donde hay personas con alguna discapacidad específica? Bueno, una pregunta difícil. En 2 minutos. No, pienso que primero de todo, sobre todo el docente en la institución, tiene que ser muy sensible a lo que es la diversidad. Es imposible imaginar una clase donde todos nuestros alumnos sean iguales. Ya les digo, en las clases llamadas normales, no de instituciones de educación especial, tenemos alumnos con características sumamente distintas, con problemáticas sumamente diversas, y sí, podemos también tener en nuestra clase un alumno con una dificultad de aprendizaje específica, o un alumno sordo, o un alumno ciego, o con escasa visión, o con una audición disminuida, con la que, bueno, quienes somos docentes sabemos que suele ocurrir esta realidad. Creo que la primera respuesta es eso, es ser sumamente sensible y es, bueno, poder primero conocer que existen muchas herramientas que nos permiten de alguna forma acercar a ese alumno a lo que es, bueno, los procesos de aprendizaje y de enseñanza, y después la flexibilidad del docente para estar siempre dispuesto a aprender. Bueno, ¿cómo puedo hacer para enseñar mi asignatura o para enseñar determinados contenidos a este estudiante que tiene tales y tales y tales rasgos? Es maravilloso incluso cómo se dan las clases cuando hay un estudiante con determinada discapacidad, la colaboración del resto de los compañeros. Muchas veces, a diferencia de lo que nos podríamos imaginar, que lo discriminan o, bueno, queda por fuera de determinados procesos, es muy habitual que los compañeros se solidaricen con este chico o esta chica y, bueno, colaboren y lo ayuden. Bueno, y después el tema siempre es estar pendiente y de tener ganas de aprender. Por suerte, este es un tema que se ha puesto en boga y hay muchas instituciones que están haciendo talleres y charlas con distintos expertos para los docentes que no tenemos una formación específica ni en cómo enseñar a un alumno sordo, a un alumno ciego o un alumno con determinada dificultad de aprendizaje. Esto también es importante. Y bueno, ante estas posibilidades de formación, estar atentos y, bueno, saber que existen recursos que podemos utilizar. Por ejemplo, las Ceibalitas tienen, no sé, un modo de utilizar que justamente lo que favorece es este contraste máximo entre las letras, aumenta el tamaño para los alumnos con baja visión. En la nueva actividad, en el nuevo lector, aparece también la posibilidad de locutar en las Ceibalitas comunes y corrientes, no en esta imagen para ciegos, de locutar el texto que el alumno selecciona. Como pequeños avances que se han ido logrando, que a medida que los docentes los conozcan y se animen a utilizarlos, tengan la flexibilidad y la sensibilidad también para darse cuenta de qué necesidades tienen sus alumnos, bueno, puedan ir creando actividades diferenciadas para darle a cada uno lo que necesita y de esta forma atender a lo que es la diversidad realmente, ¿no? Que, bueno, como decía hoy, no es cuestión solamente de discapacidad. Jennifer, acá tengo una pregunta y después un par de preguntas también para Rafael. Ricardo, ¿a partir de qué edad se utilizan las tecnologías para personas con discapacidad y cómo, especialmente para los más pequeños? Mira, nosotros pensamos que las tecnologías deben usarse desde lo antes posible, ¿ya? Desde realmente el minuto que los chicos ya puedan tener algún control voluntario de un movimiento, por ejemplo, algún control voluntario de la intención, desde ese momento debieran comenzar a usarse las tecnologías, sobre todo cuando se trata de mediar lengua, ¿no? Como es el caso de la lengua de señas, que debe, ojalá, aprenderse desde lo más temprano posible. Los niños sordos, hijos de padres oyentes, la tienen muy difícil. La tienen muy difícil porque tienen padres que no hablan su propia lengua, ¿no? O sea, la lengua que va a ser natural del niño. Y la verdad es que crecer con padres así es muy complicado y por eso esa tecnología debe, ojalá,
empezar a usarse desde muy, muy temprano, ¿no? Bien. Rafael, luego pueden agregar, pero estamos así picando. ¿Cuál es el papel de las tecnologías de la información en los avances de la llamada neurodidáctica? Y ya te agrego otra, ¿cuáles son los aspectos que deben ser tenidos en cuenta al momento de planificar un programa de capacitación para docentes en el uso de estas tecnologías? Muchas gracias. Me parece dos puntos muy importantes, ¿no? El tema de la capacitación, incluso en la mesa anterior, en el coloquio que ha habido, se ha hablado de capacitación. Y luego el tema de la neurodidáctica y un tema que me parece muy interesante. En cuanto, de alguna forma va un poco resumido, si acaso voy a hablar primero del primer tema de la neurodidáctica, ¿no? Los docentes tenemos la suerte de vivir un momento histórico, por llamarlo de alguna manera, donde pasamos a contar con un recurso, como son esos dispositivos multisensoriales y multimodales, que nos permiten organizar el aula de otra forma. Es decir, organizar el aula basándonos primero en las competencias que queremos conseguir, en principio dependiendo del diseño curricular que quiera aplicar el docente, y en una escuela inclusiva, como tú muy bien comentabas, lo que hacemos es planteamos unos objetivos para todos los alumnos, independientemente de su dificultad de aprendizaje, su discapacidad. Los objetivos generales tienen que ser para todos iguales, si no, no estaría en ese aula. Después lo que hacemos es trabajar de abajo a arriba, quiere decir, hemos hecho un detalle de objetivos más específicos y vamos, en función de los alumnos, viendo si realmente ese objetivo, para conseguir ese general, se lo podemos suprimir o lo podemos modificar o adaptar en función de ese deseo general de la inclusión, porque todos los alumnos hemos dicho que no son iguales. Si son iguales a nivel de titulación, no podemos dar, y pasa en bastantes ocasiones, que se le dan títulos a chicos que no tienen el nivel, con lo cual no le estamos haciendo ningún favor. Entonces, de esa manera, digamos, el docente lo que se plantea es, bueno, y lo que yo he estudiado en mi capacitación de base, cuando estudié la licenciatura o la maestría, en este momento, ¿cómo me sirve? Entonces, gracias a los resultados y las investigaciones que está produciendo todo lo que hace relación con las imágenes neurocerebrales, lo que se está viendo es cómo son los aprendizajes y cómo algunas teorías que habíamos estudiado clásicas de Piaget sobre la psicología evolutiva y tal, vemos que eso está en bastante, discutible en el sentido de que según cómo se le presente la información, y de eso hay varios experimentos, cómo se presenta la información al individuo, así actúa. Entonces, de alguna forma, por ejemplo, vamos a un caso concreto, los chicos disléxicos, ¿no? Que sabemos que tienen dificultades en diferenciar lo que se escribe con lo que dice, con lo que se oye, ¿no? Por ejemplo, rojo como color, como escritura o como concepto para una persona disléxica es diferente. Entonces, en Madrid, por ejemplo, en la Universidad Complutense, junto con un hospital y unos colegas que tengo allí, están trabajando con chicos disléxicos de una asociación, de tal manera que a través de la resonancia magnética van viendo cómo, aplicando determinados tipos de programas, las modificaciones que sufre el cerebro son muy parecidas a las que tienen los chicos que no son disléxicos. Es decir, que toda la neurodidáctica está produciendo, digamos, un cambio en algunas concepciones de algunos temas. Y a mí me parece muy interesante. Y esto sería para hablarlo largo, pero no es el momento. Sobre el tema de la capacitación, y conecto con la mesa anterior. Yo, por ejemplo, tengo la suerte, bueno, tenéis la suerte de tener en Uruguay a Creática, ¿no? Que es una empresa educativa, una institución educativa que ha trabajado con el Plan Ceibal y una de las publicaciones que hemos hecho, ¿no? Ahí trabajamos considerando al docente no como alguien que viene un experto y le da unas recetas, no. Consideramos al docente como un investigador en la acción. Entonces, la planificación que se hace es una planificación donde hay fases presenciales y fases online. De tal manera que gracias a la tecnología tenemos la posibilidad de una primera fase presencial ofrecerle una serie de recursos digitales. Esos recursos digitales los profesores los llevan a su escuela y lo ponen en marcha. Entonces tienen un proceso de interiorización y de experimentación, porque sabemos que lo que no se experimenta se olvida fácilmente. Cualquier curso que nos den de cualquier cosa, si no lo experimentamos, se queda en casi nada. Esa responsabilidad que muchas veces los expertos, entre comillas, hacen, bueno, aquí ha acabado el curso, ahora vosotros aplicarlo. Me parece una responsabilidad para el docente muy grande y no suele dar ninguna efectividad. Entonces, en esas diferentes fases es un proceso, digamos, donde el docente va madurando la idea de tal forma que lo va aplicando con los alumnos y tiene respuesta. No es el vacío que se comentaba en la mesa anterior, es decir, no es un vacío de conocimiento, sino es una retroalimentación constante.
Después ese docente viene a las fases presenciales y ahí socializa lo que ha hecho. De tal forma que tiene una ayuda y un feedback y se van formando, lo que comentabais antes del Ceibal, las redes de profesores que se van ayudando unos con otros y se crean, digamos, una vez que acaba la capacitación, continúan trabajando porque ellos han compartido la misma experiencia que estaba haciendo en otro centro, con lo cual hay un proceso, digamos, de significación en todos los aprendizajes que tiene que ver con la tecnología. Bien. Ya para terminar, no quita que podamos hacer un comentario cada uno, digo, de esto, porque quedan muchas más preguntas, ¿no? Con los temas planteados. Uno a veces ve a los docentes que dicen, bueno, que se pueden llegar a plantear la pregunta, ¿cuál sería la institución o la clase, el aula más adecuada para una persona que tiene alguna discapacidad? ¿Es un aula integrada, un aula donde solo estén quienes presenten, baja visión o personas sordas por un lado? Es decir, aulas mixtas, aulas separadas, para hacer la mejor tarea de aprendizaje y también la tarea docente. La tiro, pues acá son la mayoría docentes. Pablo. Yo creo que lo ideal, la sociedad es una sociedad toda con personas con diferentes características, entonces lo ideal es que la persona que tiene una discapacidad se forme, aprenda, interactúe, socialice en ámbito con todos, digamos. Entonces, el participar en un aula de manera integrada, yo creo que es fundamental, no solo en cuanto al aprendizaje, sino en cuanto también a las cuestiones sociales. ¿Sí? El niño que hace toda su escuela en una escuela especial, donde solamente hay personas con discapacidad, donde su círculo de relaciones son personas con discapacidad y demás, cuando sale de esta escuela y entra más grande al liceo y en el liceo se encuentra que es el único bicho raro con discapacidad, hay muchas dificultades de lo social más allá del aprendizaje. Pero, a ver, la integración, el participar en un espacio educativo más amplio, no es solo poner al chico con una discapacidad en el aula y listo. Hay mucho que trabajar y que hacer en cuanto a que este chico que pueda estar en un aula integrado esté en igualdad de condiciones. Igualdad de condiciones en cuanto a acceder a los materiales y a los elementos y a los espacios del aula, y también en cuanto a la formación o a las necesidades específicas. Por eso es un gran desafío, porque ahí necesitas formación específica, necesitas información, porque a veces con el concepto de la educación inclusiva en América Latina se incluye a los chicos en la escuela, pero sin formación específica de los docentes, sin apoyo específico para la discapacidad, y es un desastre. Entonces, el ideal es estar en la escuela común, la sociedad es toda, con todas las diversidades, pero hay que hacer mucho trabajo de formación y de recursos disponibles para que eso realmente sea inclusión y no sea nada más estar todos juntos ahí. No, yo discrepo un poco de eso, ¿eh? Yo creo que nuevamente el usuario, el afectado, por decirlo entre comillas, es el que debe decidir. ¿Ya? Yo pienso que obligar a niños sordos a estar en un aula común puede ser una tortura y además pienso que es de una violencia que me parece brutal, ¿no? Y por lo tanto yo creo que las comunidades de personas con discapacidad debieran tener la libertad de decidir si quieren aulas segregadas, aulas comunes, etcétera, ¿no? Lo mismo para un niño con un trastorno generalizado del desarrollo. Estar en un aula común puede ser una experiencia aterradora, ¿ya? Y por lo tanto, un niño con un autismo severo también. Por lo tanto, creo que la política pública no debe ser dogmática, ¿ya? La política pública me parece que tiene que ser lo mejor para cada niño, ¿ya? Y si para un niño es bueno estar segregado, bueno, pues ofrezcamos las posibilidades de que esté segregado. Si para un niño es bueno estar incluido, bueno, pues entonces que esté incluido. Pero no me parece que deba desde la estructura, desde la macroestructura, decidirse qué es lo mejor para cada niño, porque ya vemos el tremendo problema que se ha generado, sobre todo en los países que han obligado especialmente a comunidades de sordos a integrarse a las aulas regulares. A eso ha generado unos conflictos sociales tremendos, ¿no? Y yo creo que lo mejor es dejar que decida cada comunidad. Eso. Leonardo está preparado ahí. Pues bueno, yo de vuelta estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Ricardo, plenamente de acuerdo, o sea que en realidad comparto totalmente, pero me gustaría ir un poquito más, o sea, jugando un poquito más con esta idea de, por ejemplo, pensemos en una escuela de sordos. En un minuto. Un minuto le voy a decir.
Una escuela de sordos en lengua de señas. Primera lengua, la lengua de señas. Segunda lengua, el español escrito. Y las videograbaciones en lengua de señas. 0 audio. Porque para los sordos es 0 audio. Bueno, en esa escuela se podrían recibir a oyentes. Se podrían recibir a oyentes ciegos, que no sé cómo les diría. Se podrían recibir a todo tipo de personas con diversidades múltiples, pobres, personas trans, que también tienen muchas dificultades, porque las personas trans tampoco entran a la universidad, y los pobres, no hay ningún pobre en la universidad. Y quiero saber con los temas raciales, cuántas personas de razas diferentes entran a la universidad. Entonces, yo incluiría a todo el mundo en una escuela de sordos. ¿Qué padre mandaría a su hijo, o qué padre con hijo oyente mandaría a un hijo a una escuela de sordos? Entonces, pensemos bárbaro, sí, los sordos, vamos a incluir a los sordos, pero claro, para incluir a los sordos es una escuela de lengua de señas como primera lengua, español escrito como segunda y videograbaciones, y que ahí se incluyan los que quieran. Los ciegos, las personas con silla de ruedas, las personas con, no sé, trastorno generalizado de personalidad, y las personas trans, las personas con razas diferentes, en fin, todos integrados a esa escuela de sordos. Entonces pensemos al revés, no que el pobre sordo vaya a una escuela de oyentes, pensemos que el pobre oyente vaya a una escuela de sordos, a ver qué pasa. ¿Y cuántos padres, que tanto hablan de la inclusión, mandarían a su hijo oyente a una escuela de sordos? Bueno, me parece que, como planteaban Leonardo y Ricardo, es un tema muy complejo para hablar y plantear y discutir en 2 minutos. Obviamente que lo ideal, como decía Pablo, es que todos tengan la posibilidad de socializar con personas distintas. Ahora, el espacio de socialización no tiene por qué ser el ámbito educativo, podría ser otro. Y creo que capaz que el eje de la discusión debería ser ¿qué significa escuela inclusiva? ¿Qué significa la inclusión? Porque no es una escuela donde como una bolsa gigante metemos lo que venga, ¿no? Como decía Leonardo. No, tiene que ver con que cada uno de los alumnos, con sus aspectos diversos, estén atendidos en sus necesidades y logren el objetivo, y es que aprendan. Entonces, me resulta muy difícil pensar si, como en una clase común y corriente, yo que soy profesora de español, pueda enseñarle, porque voy a tener que enseñarle como una segunda lengua a un estudiante sordo, que habla en lengua de señas como primera lengua. Entonces, ante esa situación, es muy difícil porque no estaría respetando sus necesidades especiales, a no ser que en las clases comunes y corrientes tuviéramos también intérpretes, por ejemplo, y tuvieran algunas, no sé, asignaturas que fuera, lengua de señas. Quizás, con esas situaciones y con esas diferencias que tendríamos que empezar a pensar como país, cómo implementarlas, sí podríamos estar hablando de una inclusión real. Me parece que al día de hoy, es un tema muy complejo y que muchas veces, termina por pensar que un aula inclusiva está incluyendo a todos por tenerlos en el mismo espacio, pero en realidad, muchas veces, incluso los docentes, no tenemos las herramientas para que cada alumno pueda tener lo que realmente necesite para aprender. Ya cerrando, no me quería ir pensando en la cantidad de docentes que hay acá. 30 segundos, Rafael. ¿Qué aspectos deben estar presentes, ¿no?, en el momento de planificar un programa de capacitación para docentes en el uso de tecnologías de la información? ¿Qué elementos deben tener, ¿no?, al momento de planificar un programa para docentes en el uso de las tecnologías de la información, más con todo este contexto, ¿no?, que hemos dado? Porque son los docentes que en definitiva aplican esto. Sobre inclusión tengo que decir 5 segundos. Dale. Yo creo que con dinero público no se debe pagar segregación. Es decir, con dinero público, inclusión. Que eso genera problemas y genera... Perfecto. Pero inclusión. Es decir, lo mismo que con dinero público, de mi punto de vista, no se puede pagar escuelas que segregan por sexo, hombres y mujeres. Yo pienso que la sociedad, estamos en el siglo XXI... y la escuela es un intermedio para el ámbito laboral. Es decir, la escuela no acaba ahí, la escuela y la sociedad es inclusiva en el sentido de que luego tiene que trabajar fuera, luego tiene que ser autónomo. Todo lo que sea segregar
pienso, yo desde luego, vamos, me entra dolor de estómago, quiero decir, hemos pasado muchas personas y muchas asociaciones para que volvamos al tema de volver otra vez a la segregación. Es decir, habrá que luchar, habrá que encadenarse en el Ministerio de Educación, habrá que hacer lo que sea, pero inclusión. Y vamos con condiciones, por supuesto. Voy con el tema de la capacitación. Yo creo que lo fundamental y lo que pedimos siempre los docentes cuando estamos en un aula es un modelo de referencia. Es decir, hablamos muchas veces de tecnología, pero muchas veces no tenemos un modelo de referencia. Es decir, hace falta saber, cuando ese profesor se encuentre con unos docentes, con unos alumnos, cómo tiene que actuar con la tecnología. Entonces, muchas veces se hace como si fuera un regalo, se hace como si fuera algo ajeno al currículum. Yo, de hecho, algunas experiencias, no me refiero aquí, sino en otros lugares también, me encuentro con experiencias que son muy interesantes y yo le pregunto, ¿y qué objetivo, qué competencias pretende? Entonces, eso es fundamental, es decir, que el recurso está detrás. Primero está el currículum, la competencia, y la tecnología se usa si hace falta. Si no hace falta, no hay por qué usar la tecnología. Bien, Ricardo. Quiero usar mi derecho a réplica en los 5 segundos. No, yo creo que hay que aprender de los países que lo hacen bien en educación. Y me parece que Finlandia es el modelo que está siguiendo el mundo hoy día. El modelo finlandés no es dogmático. El modelo finlandés tiene básicamente 3 sistemas de educación, ¿no? Uno que es 100% inclusivo, hasta donde se puede incluir, y un segundo que es todo lo no inclusivo que pudo ser el primero. Y ahí entran algunas escuelas de sordos, escuelas para niños con trastornos generalizados del desarrollo y algunas escuelas para niños autistas, y los ciegos son los únicos que están 100% incorporados. ¿Ya? Entonces, esto de los dineros públicos con la escuela 100% inclusiva me parece que hay que relativizarlo también, porque esto tiene que ver, insisto, al final con la necesidad y el respeto a los usuarios. ¿Ya? Y eso me parece que es muy importante de tener en consideración cuando se hace política pública, pensar en la persona en particular y no pensar solamente en el colectivo. Eso. Bien. Muchísimas gracias a los panelistas, muchísimas gracias al público que de alguna manera participó y bueno, quedan invitados a seguir en otras actividades de Expo Aprende. Gracias. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.